Sí, licenciado. Ok, vamos a hablar del nivel de materialidad, nos quedamos ayer en esa parte, entonces le voy a pedir a ver, algún participantillo. Alan Roca, ¿estás? Alambrito, Sí, licenciado. Alambrito y amigos, por favor, ahí está tu cámara, muy bien, lee la pantalla. ¿Dónde estás? ¿En la Montes, creo que estás? No, 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 en mi casa, está en mi casa. Ah, no has ido a comer ajicito de fideo, muy bien, ya está, te escucho. Ya. El nivel de materialidad. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo a los usuarios sobre la base de la información financiera de una entidad específica, la ISB. La información es material si el efecto de error u omisión distorsiona significativamente los estados financieros. Gracias. Recuerden, ayer decíamos que se dice que la información es material o tiene importancia relativa o es significativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de esa información que tiene el error o omisión. Omisión hemos dicho que es un olvido y expresión inadecuada es un error que tiene el estado financiero. Entonces, la información va a ser material, va a ser de importancia relativa, va a ser significativa. Si la omisión que tiene esa información o la omisión que se han olvidado registrar o el error que tiene esa información es tan importante que va a influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios, como la gerencia, los socios, los inversionistas, esa decisión sobre la base de esa información financiera que tiene el error o omisión. Ahora, la información es material si si el efecto del error u omisión va a distorsionar significativamente los estados financieros. Aquí hay que ser muy analítico. Sabemos que los estados financieros tienen errores, por muy caperuso en conta que seas. Por ejemplo, hay estimaciones que se hacen, ¿verdad? Incobrables, inventarios, las estimaciones de obsolescencia o de incobrabilidad no tienen una factura, no tienen un contrato. Entonces, no se puede calcular exactamente. Por eso se llaman estimaciones. El punto es que habiendo errores en los estados financieros, los mismos solo son de importancia relativa si distorsionan, si afectan significativamente a la comprensión de los estados financieros. Si el error es grande o la omisión es grande. Entonces, si bien los estados financieros tienen errores, no tenemos que rasgarnos las vestiduras puesto que puede haber errores no significativos. Entonces, la información es material o de importancia relativa si el error u omisión va a influenciar en los tomadores de decisiones. Y ahí está la NIA 320 que también le hemos mencionado el día de ayer. Y ahí va a entrar mi amigo Andrés Murillo. ¿Estás por ahí? Sí, licenciado, pero no tengo cámara, licenciado. Ay, sí, estás durmiendo con alguien No, viejo. no le hice Ya, en ya, ya, internet, no tranquilo, tengo. no sufra. Lea, por favor. Ya. La NIA 320 menciona que el objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados respecto de todo lo significativo importante, de acuerdo con un marco de referencia de información financiera aplicable. La evaluación de que es importante, significativo, es un asunto de juicio profesional. Ok, entonces, cuando hablamos de materialidad, podemos recurrir a nuestra NIA o deberíamos de recurrir a nuestra NIA 320. La NIA 320 dice que el objetivo, nos recuerda que el objetivo de una auditoría de estados financieros
es hacer posible que el auditor exprese una opinión sobre si esos estados estaban preparados respecto de todo lo significativo, respecto de lo importante, de acuerdo con un marco de referencia. La pregunta es, ¿qué es importante para una empresa o qué es significativo? Y aquí está la respuesta, ¿no? La evaluación, esta evaluación de qué rayos es importante o significativo es un asunto de juicio profesional. Por lo tanto, Mayra Chinchero, Sí, Mayra licenciado. Chincherín, Sí, aquí, licenciado. la pregunta es para ti, ¿cómo Ujú. entiendes la frase juicio profesional, criterio profesional? ¿Cómo lo entiendes, queridísima? Yo pienso que el juicio profesional va a ser, en este caso, el auditor tiene que ver en su plan, incluso en su planificación que hace antes de hacer la auditoría, el auditor, como usted dijo, licenciado, tiene que conocer la empresa, conocer el rubro y todo acerca de la empresa. Él, si quiere hacer una auditoría de una empresa, va a tener que estudiar todo lo que es la empresa y en base a eso va a ver, eh, va a sacar su juicio profesional para ver qué va a hacer en sí. Ok, gracias. Aumentando un poquito lo que dice nuestra compañera Chinchero, el auditor tiene que bajarse en su criterio, en su experiencia en empresas similares o experiencia en la misma empresa en años anteriores, su conocimiento del rubro, su análisis de riesgos, el conocimiento del control interno, eso que hacemos con la prueba de recorrido y demás. Y en base a eso, utilizando muchas veces fórmulas, puede llegar a determinar el nivel de materialidad. Ayer también les decía que el nivel de materialidad es un numerito que calcula el auditor y lo vamos a ver gráficamente acá en el chanchullo, ¿ya? Si alguien tiene preguntas, por favor, alguien que no esté almorzando, que no esté viendo la novela o que no esté durmiendo acompañado, me pregunta. Ahora sí, en términos facilitos, este pollo, Jerusalén Mamani, eres un pollo en tu dibujo. Jerusalén, Jerusalén a la una, Jerusalén a las dos. Chao, Jerusalén. Jair Apaza, Jair a la una. Presente, licenciado. Cámara, querido Jair. No tengo cámara, licenciado, estoy desde PC. Mm. Don Jair, lea la pantalla, por favor. Ya. Nivel de materialidad en términos prácticos. Es el importe máximo de error que puede soportar un estado financiero. Espera, espera, Para- espera, Jair, no cosas. Pausadole, con calma, ¿ya? Estás cosiendo. Speedy González. ¿Sabes quién es Speedy González? Sí, un ratoncito creo que es. Es un ratón más, el más veloz del mundo, viejo. Así estas cosas. Términos prácticos, ya. No, 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 tranquilo, ¿ya? Con pausa. Ya, licenciado. Nivel de materialidad en términos prácticos es el importe máximo de error que puede soportar un estado financiero para que el auditor omita una opinión limpia. No modifica o sin salvedades si el error detectado Ay, supera el nivel querido, de... estamos cambiando las palabras, dejémoslo ahí. ¿Estás sano, querido, o estás faseando? A ver, contame. No, no, dice, Ya, es que es ya, bien chiquito, tranquilo, no veo. tranquilo, no sufra. A ver, Ya, le licenciado. preguntaremos a Oliver Condori, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, estoy aquí. ¿Tienes cámara, querido Oliver? Creo que sí. ¿O me A la ver, vas a charlar igual vamos. que los amigos? Está. Ahí está, mi amigo Oliver. A ver, te lee con pausa, por favor. Ya. Nivel de materialidad. En términos prácticos es el importe máximo de error que puede soportar un estado financiero para que el auditor emita una opinión limpia, no modificada o sin salvedades. Si los errores detectados superan el nivel determinado de materialidad, el auditor propondrá los ajustes correspondientes. De no ser corregidos, los estados financieros, el auditor emitirá una opinión calificada o una opinión adversa a su informe.
Gracias. A ver, analicemos esto. Dice, el nivel de materialidad es el importe máximo de error que puede tener un estado financiero para que el auditor, a pesar de ese error, igual emita una opinión limpia. También se llama una opinión no modificada o se llama una opinión sin salvedades. ¿Qué está diciendo el auditor? Que los estados financieros están razonablemente presentados, pese a que hay un error, pero que no ha superado el importe de materialidad. Por eso dice, en términos prácticos, el importe máximo, o sea, la materialidad o el nivel de materialidad es el importe máximo de error que puede soportar el estado financiero. Y a pesar de que hay ese error, el auditor igual va a emitir una opinión limpia. El tema se vuelve turbio cuando existen errores que superan el nivel determinado de materialidad. En esos casos, si el auditor tiene la información, identifica los ajustes, va a proponer que la empresa corrija los ajustes, porque han superado su nivel de materialidad. El auditor propone, la empresa dispone. ¿Qué quiere decir eso? Que no le podemos obligar a que contabilice los ajustes, pero de no ser corregidos los estados financieros porque no quieren aceptar los ajustes, el auditor evalúa y probablemente emita una opinión calificada. Eso quiere decir, ya no es opinión limpia, es una opinión con salvedad. O si es un desastre total el estado financiero, el auditor emita una opinión adversa o negativa, se llama. ¿Preguntas? ¿Se entendió bien? Es sesión espiritista. ¿Están ahí? Manifiéstense si están con nosotros, ¿no ve? Hablen. Sí, Liz, Sí, entendido. Tal les Claro. cuesta, ¿no? Sí, una manito, lo hacen muy bien, felicidades. Algo pues escriban, digan, no sé. Ya, pero espero que entiendan, chatos. Ah, si no los quisiera como los quiero a mis alumnos, los mandaría a cierta parte, muchachones. Qué lindo es ser estudiante. Disfruten su fase de estudiante. Ok, ahora vamos a ver en dibujitos, ¿ya? En marionetas. ¿Qué es este pinche nivel de materialidad? Vamos a decir que en una auditoría X del año X de una empresa X, el auditor ha determinado que el nivel de materialidad es de 450.000 bolivianos. Acabamos de leer en facilito el concepto de nivel de materialidad. Por lo tanto, me animo a preguntarle a... vamos a la última hoja. Gabriela López, está por ahí, Gavincha. Sí, licenciado. Querida Gabriela, ¿ves la pizarra, verdad? ¿Tienes Sí, cámara, Gabriela? sí. Prende pues. Puedes ver la pizarra, Ah, ¿verdad? ¿me ve, licenciado? Sí, te veo. ¿Puedes ver la pizarra? Sí. Estás en minibús yendo a algún lado, creo. No, estoy regresando a mi casa, licenciado. Tenía Ah, clases. ah, que no eran virtuales o en otro lado tienes clases. No, no, en otro lado, no se vea, Ah, lic. ya. Ok, no te interrumpo. Seguí nomás, tranquila, a veces pasa. No, 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 Es que por ahí estás con gente y es incómodo, no sé. no, Ok, no, no licenciado. te preocupes. Sí, Vamos a cambiar de persona. Tampoco te voy a eliminar, gracias. a veces pasa, ¿ya? Gracias, Ah, lic. vamos con Brian Alanoca. El Brian. Brian, 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 ¿estás ahí? Brian. Licenciado, licenciado, me espera 5 minutos, igual hasta regresando a mi casa, ya está llegando. Ya, tranquilo. ¿Dónde? A ver, Laura Vizcaza. También estás en la ducha, en la cocina. No, Laura, licenciado, estoy presente. ¿dónde estás, Laura? ¿Se puede ver? ¿Qué te vas a inventar vos? Ah, estás en la casa, ve, qué bien, Sí. Laurita. Lauriña,
Acabamos de hablar del... Mira, estás durmiendo, creo. No, Acabamos de no, ver no, el no. nivel de No, no, materialidad. licenciado, no. Ahora, ¿puedes ver la pantalla, querida? No. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué es esos 450.000? Es el nivel de materialidad Ya, que ahora ha explícame qué detectado es. ¿Qué el es el auditor. nivel de materialidad? Le doy un Es, minuto para que razones. Espérame un ratito. Me voy a sentar 20 segundos. Un ratito, espérame. ok, está bien. Lauriña, ya volví. Sí, licenciado. La pregunta es, ¿qué es el Es, nivel de materialidad? es el error máximo que puede soportar un estado financiero. Y a pesar de que hay ese error, ¿qué pasa? A pesar de que haya ese error, el auditor tiene la posibilidad, se podría decir, de, si tiene los ajustes, entonces de proponerle a la entidad, pero no tiene la obligación la entidad de hacerle caso al auditor, algo así. Hay un error ahí. El nivel de materialidad que ves en Pizarra, no te vayas, Laura, contigo estoy. El nivel de Ujú. materialidad que vemos en Pizarra, los 450.000, es el máximo nivel de error que puede aguantar este estado financiero. Ok. A pesar de que hay un error o varios errores que suman 450.000, a pesar de eso y que no lo corrija, no hay problema, porque hasta ese tope puede soportar el estado financiero y a pesar de ello, el auditor igual va a emitir una opinión limpia o sin salvedades. ¿Ok? Entonces está más claro ahí, ¿no ve? A pesar de eso. ¿En otra empresa va a ser igualito 450.000, Laura? No, ¿Más? no va Menos. a ser igual. Depende al rubro de la Ah, empresa. excelente palabra. Depende de los riesgos, del giro de negocio, del control interno que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Gracias. Bien, vamos con, ahora sí, chau, Laura. Vamos con Sara Roque. Presente, Sara. licenciado. Aquí estoy. Ah, estás en casa, Sara. A ver, Sara, querida. Has escuchado lo que hablé con Laura, ¿verdad? Sí, Ya está claro, ¿no ve? ¿Qué son los 450.000 en este ejemplo? sí. ¿Qué crees que significa la llave de abajo? Esta llave de aquí abajo. ¿Qué podrías Eh, poner de nombre? ¿Qué cosa quieres mostrar? ¿Y qué significa la llave de arriba? ¿Tienes alguna idea? la llave de arriba yo pienso que es el error que se va a cometer arriba de los 450.000, que sería un Error o nivel de errores que material. puede haber encima del nivel de materialidad, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y lo de abajo, Donde se puede emitir una opinión limpia por debajo de los 450.000, que no es tan significativo. que no son significativos y no nos afectan. Ya, perfecto, Sara. Ok. Ahora, gracias, Sara. Ahora, jóvenes, el tema es, ¿qué pasa si hay errores por debajo de los 450 o qué pasa si hay errores por encima? Si nos fijamos acá, encima de los 450.000 puede haber un error u omisión que sea significativo. Ya de por sí, cualquier cifra de cuenta, cualquier saldo de cuenta que esté encima de los 450.000, ya es significativo. Todo lo que esté encima de 450.000 es significativo. ¿Y qué quiere decir eso, queridos? Que yo como auditor voy a revisar las cuentas que tengan saldo mayor a 450.000.
Ahora, si todavía hay errores más grandes, perdón, ahí, ya sería un error u omisión muy significativo, más importante aún. Ahorita en el gráfico se entiende, pero alguno podría preguntarme, oiga, y si 450.000 es el nivel de materialidad, ¿significativo será 600.000? ¿Y cuánto será muy significativo? ¿1 millón, 2 millones? Esa es una buena pregunta, porque ahorita no estamos haciéndolo numéricamente. Yo les voy a dar un chanchullo cuando hagamos informes de auditoría, donde sí realmente es importante hablar de porcentajes. Pero aquí lo que quiero que se concentren en entender que primero que el auditor va a revisar todas las cuentas que tengan saldo arriba de 450.000 y todo lo que está encima es significativo. Ahora, si es muy grande el error o omisión, ya va a ser muy significativo. Por lo tanto, me voy a concentrar en todas las cuentas. Voy a cambiar de color. Me voy a concentrar en todas las cuentas que estén encima de los 450.000. ¿Y qué pasa con lo que esté debajo? Lo que esté debajo, las cuentas con saldos menores a 450.000, puede haber errores u omisiones, pero amigos, eso ya es no significativo. Ya no me voy a preocupar tanto, no voy a hacer énfasis en la revisión. Probablemente escoja algunas cuentitas pequeñas para que yo haga una revisión muy light, muy superficial, porque lo que a mí me preocupa básicamente es estos bichos. Momento Estas tan cosas. especial para señoritas y jóvenes de la promoción. Susan RP, ¿qué estás haciendo? Háblame, Susan. ¿Quién es Susan RP? Susan. Susan, ¿te has ido? Susan a la una, Susan a las dos. Bueno, buscamos a Susan. Susan, ¿en qué promoción estás? Ya no, ya se fue Susan. Estás siguiendo a alguien. ¿Y quién se está siguiendo? Alegría, dice. ¿Quién rayos es Alegría? Ya, ok. Entonces, queridos, hay que entender de esa forma el tema de la importancia de la materialidad. Y ahí dice el cuadro, ¿no? Revisar los saldos de las cuentas mayores al nivel de materialidad. Pero no por si acaso, no, sí o sí tienes que revisar las cuentas que están encima del nivel. Y en cuanto a las demás abajito, solo puedes revisar de manera aleatoria, algunas o muy superficialmente. Porque el efecto que tú estás en, al establecer un nivel de materialidad te da como unos límites, unos parámetros para ver qué vas a revisar y qué no. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Hay algunos criterios para determinar la materialidad, pero la clave del éxito es usar tu experiencia, tu criterio, tu conocimiento, tu evaluación de la empresa, el control interno, los riesgos que tiene esa empresa. Entonces, para determinar la materialidad, hay muchos criterios, pero primero vamos a basarnos siempre en utilizar el criterio profesional, la experiencia del auditor, su conocimiento de ese tipo de empresas. Para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, hay algunas guías, ¿no? Hay algunas guías para pymes que te dicen cómo determinar el nivel de materialidad. Por ejemplo, si usted va a usar como parámetro los ingresos, las ventas. Es una sugerencia. Por ejemplo, en los organismos no gubernamentales generalmente se consideran los ingresos, que no necesariamente son ventas, pueden ser donaciones. Entonces, usted si toma el monto de las ventas del año o los ingresos del año, su materialidad la calcula aplicando a esas ventas entre el 3 hasta el 7%. ¡Pum! 1 millón de ventas por el 3%, X monto. Ese X monto es su nivel de materialidad. En el
En el 70% de las empresas, generalmente trabajamos con el total del activo. Total del activo, 10 millones. Aplicamos el porcentaje entre 1 al 3%. Y ese monto es el nivel de materialidad. En otras entidades, por ejemplo, empresas de minería, petróleo, que no están produciendo, no están generando, sino están en etapa de exploración, exploración y estudios, no hay ingresos. Por lo tanto, podemos considerar el patrimonio. El total del patrimonio podemos multiplicarlo por porcentajes entre el 3 al 5, digamos un 5%. Ese monto es mi nivel de materialidad. Y podemos tomar en cuenta también el resultado final de la empresa, utilidad o pérdida. Entonces nos vamos a su estado de resultados y podemos multiplicar hasta el 5% de ese resultado y te va a dar tu nivel de materialidad. Eso es más o menos una guía. Nuestro amigo auxiliar seguro le ha encargado que averigüe otras formas de calcular y les va a explicar. Yo recuerdo que cuando pasaba con el licenciado Peláez en auditoría financiera nos explicaba eh, una fórmula bien interesante que usaban en KPMG. Era la raíz cuadrada de los ingresos entre el total del activo multiplicado por no sé qué cosita, ¡pum! Te salía el nivel de materialidad. KPMG, Ernst Young, Deloitte Touch o Pricewaterhouse utilizan otras formas de cálculo. Pero básicamente insisto en que para una empresa, tres auditores pueden sacar tres diferentes niveles de materialidad. El tema es utilizar este criterio. Respaldar por qué estás utilizando 3%, por qué sobre el activo, por qué el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguien está conmigo? ¿Nadie? Todos son. ¿Por qué cuelgan? Creo que están de Bartolinas en las marchas. Oigan, seccionen. ¿Hay preguntas hasta ahí? Jóvenes. Quispe Gonza, ¿está? Voy a tener que decir nombres. Sí, licenciado, está. ¿Hay preguntas, Quispe Gonza? No, Mónica. no hay preguntas. Ah, ya, corazón. Pensé que estaba hablando solo frente a una tribuna de muertos No, vivientes. licenciado. Ok. Brian Alanoca, ¿estás? El Brian. Brian. Sí, licenciado, ya llegué a mi casa. Ah, ya, me alegra mucho. Andrea Miranda. Sí, licenciado, todo claro. Ya, ok. Ahora, voluntario. ¿Quién quiere hablar conmigo? Tenemos que hablar de un tema bien importante en auditoría. Nadie quiere. Así son. Tema avanzado, examen el jueves. ¿Qué tal? Ya, aprobado entonces. Yo, licenciado, yo, licenciado. Don Kevin Sí, Gamboa, sí. prenda su cámara. Alice. Ahí está mi amigo el Kevin, está durmiendo en su camita, qué feliz, che. La envidia me corroe. Don Kevin, Sí, te comento que en la auditoría, como en cualquier otra actividad, hay riesgo, ¿ok? Siempre hay riesgos. ¿Cómo entiendes tú, querido Kevin, la palabra riesgo? En general, ¿no? De auditoría. Riesgo, punto. ¿Qué es un riesgo? es algo que puede que pase, licenciado, algo incierto que pase. Digamos. Ya es la probabilidad de que suceda un evento, ¿verdad? Sí, Que generalmente cuando hablamos de riesgo, Kevin, nos referimos a eventos que van a causar un daño, ¿no? Algo negativo, sí, implícitamente. Pero también hay riesgos positivos, por pues, ejemplo, que vos te compres la lotería y ganes la lotería, ¿no ves? Puta, qué lindo, es un riesgo positivo. Pero generalmente el riesgo se asocia con algo negativo. Todas las empresas tienen riesgo y el trabajo del auditor, te cuento, Kevin, también tiene riesgo, ¿ya?
Ahora, ¿cuál crees que sea el riesgo en una auditoría de estados financieros? No estoy diciendo que el cliente saque su pistola, lo mate al auditor, no te estoy hablando de este tipo de riesgos, o lo quieran acribillar al tipo auditor, pero no les cae. ¿Cuál será tú puedes responder pensando en, ¿para qué hago auditoría financiera? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Más o menos ese análisis. Querido Ya, Kevin, pensalo un cachito, ahorita vuelvo ya, contigo. Vamos a está bien. aterrorizar con la misma pregunta a Melvi Cala. Melvi, Sí, licenciado. cámara, por favor, querida Melvi. ¿Me ve, licenciado? Ahí estás, Melvi. ¿Cómo estás? Melvi, ¿has escuchado lo que acabo de hablar con el amigo? Sí, ¿Con más o menos. Kevin? Aquí ¿Cómo, afuera cómo? está, aquí afuera están las manifestaciones, licenciado. No puedo escuchar muy ¿En bien. qué zona estás, Melvi? Por por el monobloc. ¿Por el monobloque estás? Sí, casi a ¿Y dos ahí, y cuadras. ahí están haciendo desmadre? Sí, 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 está bien fuerte. Todo Pucha. petardos, muchas cosas. Ah, ya, vas a tener cuidado. ¿Me escuchas bien o no me escuchas bien? Yo te escucho bien. Sí, sí, te escucho, licenciado, Ah, sí lo ya. escucho. Ya, el tema es el siguiente. En un trabajo de auditoría, si tú te pones a pensar cuál es el objetivo, para qué se hace la auditoría, qué informe emite un auditor, la pregunta es, ¿cuál será el riesgo de auditoría? Y te dejo, en un ratito vuelvo contigo, Melvi, con Ya. esa pregunta. Ya ha debido de pensar mi amigo Kevin. Kevin, ¿qué opinas? Luego vamos con Melvi. Que de nuestra parte, o sea, el auditor puede omitir, digamos, información o no puede ver unas cuentas que son relevantes en sí y puede causar, digamos, daño a su informe en sí, que ya, digamos, los usuarios de los estados financieros tomen decisiones erróneas sobre esa información. Ya, más o menos lo que te entiendo, querido Kevin, que el auditor probablemente puede haber analizado mal la evidencia, ¿no ve? Se olvidó algo, no analizó la evidencia, y tal vez tú dices, eso tenga consecuencias en el informe, ¿no? Probablemente. Ya, gracias, Kevin. Melvi, ¿qué opinas sobre lo que dice Kevin o tienes tu versión oficial? ¿Cuál será el Eh, riesgo de auditoría? Opino lo mismo, aunque el auditor puede correr un gran riesgo si es que emite una opinión incorrecta, tal vez. Ah, qué interesante. Al final dices, el riesgo grande, llamémosle así, producto de que evalúes mal la evidencia, de que seas un auditor vago, lagartija, que si dices lo mínimo, el riesgo es que tu informe esté equivocado, ¿no ve? Eso Sí. es lo que tú dices. Y es básicamente lo principal. Escúchame, Melvi. Hay cuatro tipos de informe y tres tipos de opinión. ¿Te acuerdas los tres tipos de opinión? No. Sí, 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 creo Ya, que es dime. la opinión limpia, con salvedades y negativa y la abstención de opinión. La Ok. abstención de opinión Pero no hay sirve. tres tipos de opinión. Sí, Limpia, con salvedades y opinión negativa. yo, sí, El otro cuarto informe no da opiniones, la no, abstención. sí. Entonces, básicamente, y en facilito, querida Melvi, el riesgo de auditoría es básicamente que el auditor se equivoque en su informe final. Tenía que haber sacado con salvedad y a sacar limpio. Al revés, tenía que sacar opinión limpia y le ha metido opinión adversa. ¿Ok? Ese es Ok. el riesgo en resumen, pero se compone de otros riesgos. Gracias, Melvi. Seguí nomás en la marcha, no hay lío. Ya, ok. Bien. Eso se va a cortar en un cacho, según lo que me han avisado hace un ratito. Si se corta, Nikiland, voy a volver a mandar link. ¿Dónde estás, Nikilandia? Está bien, licenciado. Ya. Sí, no sé, en algún momento se va a cortar este bicho. Bueno. Sí, en 2 minutos se corta. Vuelvo en un ratito. Chao. La pantalla. Sí, licenciado. Ok. Licenciado. Gracias, gracias por la espera. La verdad, joven, es pésimo el internet. No podía conectarme a WhatsApp. He tenido que mandarme la dirección al correo electrónico, ir al celular, porque en la compu no funcionaba WhatsApp. Pero bueno,
A ver, entonces decíamos, el riesgo de auditoría se presenta ahí. Y esto voy a pedirle a mi amigo o amiga, ¿dónde está? Cristian Salguido, ¿estás, don Cristian? ¿O estás en la marcha, tal vez vestido de Bartolina? Don Cristian. Sí, licenciado, buenas tardes. Cámara, por favor, don Cristian. Muy bien. ¿Puedes leer la pizarra con pausa, por favor? Gracias. Está bien. Riesgos de auditoría. El riesgo consiste en emitir una opinión de auditoría equivocada, puesto que los estados financieros presentan errores significativos que no fueron mencionados en el informe de auditoría. El riesgo de auditoría contiene los elementos clave. El riesgo de que los estados financieros contengan una declaración equivocada material, riesgo inherente y de control. El riesgo de que el auditor no detectara tal declaración equivocada, riesgo de detección o del contrato. Ok, aquí les explico lo siguiente. Les recuerdo, estoy dejando de compartir, les recuerdo que el riesgo de auditoría básicamente consiste en que el auditor emita un informe equivocado. Recordemos, tenía que emitir opinión con salvedad, emitió opinión limpia. O al revés, en vez de emitir opinión con limpia, o puesto una abstención de opinión, por ejemplo. Entonces, este riesgo de auditoría, que es que que el informe esté equivocado, se compone de otros tres riesgos que dos no dependen del auditor para nada, minimizarlo, amortiguarlo, nada que ver. Pero sí uno, un riesgo que compone parte del riesgo de auditoría, sí es responsabilidad exclusiva del auditor. Y eso es lo que estamos explicando ahora. Y ahí lo vuelvo a presentar. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Dice que el riesgo de auditoría consiste en emitir una opinión equivocada. ¿Por qué? Porque los estados financieros presentan errores significativos que no están siendo mencionados en el informe. Básicamente es eso, me equivoqué en el informe, no he detectado o los controles eran tan malos que yo no vi que se manifestó el error. Bien, este riesgo de auditoría, que les digo que es que el auditor emite una opinión equivocada, tiene dos elementos clave o dos partes, digamos, importantes que van a contribuir a que exista o se presente el riesgo de auditoría. Podemos poner la primera parte o elemento clave. Dice, el riesgo de que los estados financieros incluyan o contengan una declaración equivocada material, que incluyan un error material, eso quiere decir. Y este riesgo de que los estados financieros incluyan un error importante, se puede mencionar o puede suceder a través de la materialización de dos riesgos, el riesgo inherente y el riesgo de control. Esos dos riesgos, riesgo inherente y riesgo de control, si no se controlan, si no se monitorean, puede originar que el estado financiero incluya errores importantes. Ese es el elemento clave 1. El elemento clave 2 dice, es el riesgo de que el auditor no detectará. El auditor no ha identificado, no ha encontrado, no se ha topado, no ha visto ese error importante en los estados financieros. Y a esa posibilidad de que haya ese error le llama riesgo de detección. Entonces, en resumen, el riesgo de auditoría es que el auditor emite un informe equivocado, con una opinión diferente a la que debería ser.
tiene dos elementos clave el riesgo de auditoría. Primero, el riesgo de que los estados financieros incluyan o contengan un error importante. O sea, el estado financiero tiene un error importante. Ese riesgo se divide en dos, o puede ser ocasionado por dos, riesgo inherente y riesgo de control. Y el otro elemento para que ayude o lamentablemente produzca un informe equivocado es el riesgo, el que está abajo, es el riesgo de que el auditor no detectará tal declaración equivocada. O sea, ya hay un error en los estados financieros, ¿ok? En inventarios, en activo, fijo, en cuentas por pagar, en donde sea. El estado financiero tiene un error. Eso se vincula con el riesgo inherente y el riesgo de control. Pero el otro riesgo, el que le pertenece al auditor, se origina porque el auditor no ha detectado. Ya, el estado financiero tiene un error grande o varios, pero el riesgo de detección se vincula con que el auditor no ha detectado a través de procedimientos equivocados o ha sido negligente en la evaluación de la evidencia, no sé, pero no ha detectado. Entonces, producto de estos dos elementos, la conjugación de los dos elementos y de los tres tipos de riesgo inherente de control y de detección es que se puede dar o presentar el riesgo de auditoría total. Entonces, empezaremos a desglosar. Para empezar, ¿qué es el riesgo inherente? Vamos a escuchar a nuestro amigo o amiga Varinia Segarra. ¿Estás? Ah, no, 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 no. A ver, Varinia, Licenciado, cámara. ahí está. Riesgo de auditoría. Riesgo No, no, inherente. no, 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 alto, Es la alto, alto, alto. posibilidad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es riesgo de auditoría? Acabamos de hablar de ello. Es la de ¿Viste, Segarra? No vienes a clases, no participas virtual. ¿Qué pasa, Segazín? Bueno, no contamos con Segarra. Heidi Paredes con Z, ¿está bien? Heidi Paredes con Z. Heidi Paredes, ¿me escuchas, Nicole? Sí, Ah, aquí ok. estoy. Prende tu cámara, estás durmiendo, Heidi. Hace 2 días te estoy llamando. No, ni deseado. Cámara, cámara. Sí, yo le Ok, entendí, ¿qué era el licenciado. riesgo de auditoría? Eh, el, eh, el riesgo de auditoría era un error significativo en los estados financieros. Tienes cero. Ve, Algo estás por ahí. durmiendo. Joseph Chávez, ¿estás por ahí? Joseph. Sí, licenciado, Josepo. aquí me Joseph, ¿qué era el riesgo de auditoría? Acabo de hablar. la, el riesgo de auditoría era la probabilidad de que el auditor cometa un error en su informe de auditoría. En No, la, no solo el en auditor, sino que la opinión esté equivocada. No todo la puede ser opinión, que la opinión en el informe esté equivocada. Ahora, hay dos elementos clave, hemos dicho en la anterior diapositiva. sí, Un elemento es que el estado financiero contenga un error grande, eso parte del error del riesgo de control y del riesgo inherente. Y el otro elemento es que el auditor no haya detectado el error y eso se llama riesgo de detección. Perfecto, mi estimado Joseph. ¿Puedes leer ahora pausadamente qué rayos es el riesgo inherente? sí, licenciado. Riesgo de auditoría, riesgo inherente. Es la posibilidad de un error significativo en los estados financieros antes de considerar la efectividad de los sistemas de control interno establecidos por la gerencia. Este riesgo está íntimamente relacionado con las características giro de negocio del cliente. Las siguientes características de una empresa son indicativas de riesgo inherente alto, resultado de la operación, que son muy sensibles y a los factores económicos, empresas mineras y petroleras, factores climáticos que puedan afectar significativamente al negocio, empresas ganaderas y agricultoras.
Ok, gracias. Bien, el primer componente del riesgo de auditoría se relaciona con el riesgo inherente. Y aquí les quiero explicar una cosa. El riesgo inherente es un riesgo asociado al tipo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de lo que la empresa haga, siempre va a estar ahí un riesgo propio, vinculado, directamente relacionado con el tipo de operaciones que hace la empresa. Entonces va a haber empresas más con mayor riesgo inherente que otras. Un ejemplo muy sencillo. Hablemos de la UMSA. La UMSA es una entidad estatal, autónoma, y tiene estados financieros, y tiene facultades, y quehaceres, y alumnos. Si estamos en el monobloc, hoy, digamos, en una de las aulas del monobloc, en pleno monobloc, y le mete una granizada de aquellas, es muy difícil que las actividades de la UMSA paren, excepto que se corte la luz, digamos, ¿no? Pero no se corta. Una granizada ya, listo, no afecta a las operaciones. Pero si esa granizada es en el sector agrícola, donde tú estás cultivando rosas para exportar a Europa, esa granizada puede hacerte pomada la producción. Entonces, de ahí viene el tema de riesgo inherente. Esta empresa que cultiva y luego cosecha, si es el término, las rosas en Tarija, digamos, tiene alto riesgo inherente vinculado con el clima. ¿Me entienden? O sea, ¿qué puede hacer la gerencia aparte de poner controles, cobertores? ¿Qué controles hace la gerencia en una empresa que exporta rosas, cultiva rosas y las exporta? Tendrá pues sus técnicos, sus ingenieros que le ponen, que cuidan bien la rosa, la producción de flores, tendrá sus técnicos, sus ingenieros, sus ah, técnicos agrícolas, ingenieros agrícolas, qué sé yo. Pero más de ello no puede hacer. Si se viene una sequía, una granizada, no sé, las 7 plagas de Egipto, tiene alto riesgo inherente porque está al aire libre y depende y está muy sensible a los cambios climáticos. Ese tipo de empresas tiene alto riesgo inherente, que quiere decir que por causa de que se materialice un riesgo, la información, la producción y todo puede estar totalmente parada, plantada, tergiversada. Por eso dice que el riesgo inherente, queridos jóvenes, es la posibilidad de un error importante en los estados financieros antes de considerar la efectividad de los sistemas de control interno establecidos por la gerencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que la empresa puede poner controles, a veces no puede controlar los factores externos, no puede. Entonces, es un riesgo que siempre va a estar latente dependiendo de la actividad que haga la empresa. Por eso dice que el riesgo está íntimamente vinculado con las características de giro de negocio del cliente. Y aquí te pongo algunas características indicativas de que esta empresa tiene un riesgo inherente alto. Por ejemplo, empresas cuyos resultados de operación de sus actividades son muy sensibles a los factores económicos. Por ejemplo, empresas mineras y petroleras. Solo lo voy a leer, ya voy a acabar la clase. Y el jueves vamos a empezar con preguntas sobre esto. Tal vez les mande un trabajillo por ahí, pero estamos diciendo que como ejemplo de empresas con alto riesgo inherente están las empresas que sensibles al factor económico. Por ejemplo, empresas mineras y petroleras. Y ustedes me dirán el jueves, ¿por qué? ¿Cuál sería el ejemplo? Otro tipo de empresas que tienen alto riesgo inherente son aquellas, por ejemplo, esta característica, factor climático. Un factor climático que puede afectar de manera importante el negocio. Ahí hablamos de empresas ganaderas y agricultoras. Aquí estoy dando ejemplos nomás, pero puede haber más empresas que tengan un riesgo inherente. Por ejemplo, una agencia de bolsa. El jueves vamos a hablar de qué es una agencia de bolsa, cuál puede ser los riesgos. Si yo les digo la CBN, ¿qué riesgos puede tener? ¿Cuál será su riesgo inherente? Un parque de diversiones, ¿cuál será su riesgo inherente? Un cine,
Entonces, probablemente hay empresas que sí tengan riesgo inherente alto y otras no. Pero muy rara vez, queridos amigos, el riesgo se puede poner en cero, difícil. Y otro dato, este riesgo inherente está en todas las empresas y ni la gerencia puede hacer nada o muy poco para minimizarlo y el auditor peor, el auditor no puede hacer nada para minimizar la presencia de este riesgo. Bien, entonces nos estamos despidiendo, gracias por su presencia, nos vemos el día jueves. Nicolai, ¿estás ahí? Niki. Sí, licenciado. Bueno, Nico, creo que estás haciendo ahí campaña, ¿no ve? Pero bueno, listo. No, Gracias, jóvenes. Nos vemos. Tengan bonito fin de semana. Cuídense. Luego, licenciado. Hasta luego, Chao, chao. licenciado. Hasta luego, Chao, licenciado. muchachos. Cuídense. Chao, chao.